vez, sí, abrí tu Biblia conmigo, Romanos capítulo 10, versículo del 8 al 17, Romanos 10, del 8 al 17, quiero predicar un sermón titulado, amén, Fe para Salvación, parte 2, amén. Pastor, no voy a entender ni jota. Obviamente es un sermón entero diferente del de la mañana, pero al mismo tiempo complementa la enseñanza de la mañana. No es que no vas a entender nada, vas a entender porque es un sermón diferente, pero complementa el de la mañana, ¿sí? Entonces, el sermón de la mañana ya está en el canal de YouTube, amén. Obviamente te animo mañana o pasado, cuando tengas el tiempo, miralo o escuchalo, ¿sí? Para que puedas entender un poquito más todo el contexto. Entonces, Fe para Salvación, parte 2, subtítulo, los elementos de la fe. Romanos 10, 8 al 17, dice así la palabra de Dios. ¿Más que dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Versículo 13, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel que no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo se predicará si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que anuncian buenas nuevas, mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestra anuncio? Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Amén. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Te pido que tú nos enseñes, nos ministres en esta noche. Hables, Señor, con poder en nuestra vida y esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hoy en la mañana hablábamos acerca de la importancia que tiene la doctrina de la fe en nuestra vida. Sí, entonces en la Escritura se nos enseña que la fe tiene tres elementos, o sea que está compuesta por tres elementos que unidos conforman la fe, que la Escritura o que la Biblia enseña como doctrina. ¿Cuántos saben que nuestra fe no es cualquier cosa? Nuestra fe tiene una base y un fundamento, es una doctrina. Amén. Entonces, ¿cuántos saben que hay por ahí un montón de gente creyendo cosas raras que ellos llaman fe? Por ejemplo, lo estuve investigando un poco, ¿sí? En Solapur. ¿Cuántos saben dónde queda Solapur? Ahí vamos a mandar la primera pareja de discípulos. ¿Sí? Solapur, India. Allá. ¿Viste? No, esos indios no. India. ¿Amén? Entonces, en Solapur, India, hay una fiesta que se celebra anualmente donde se lanzan bebés al vacío desde una torre de 15 metros. ¿Amén? Obviamente no llegan a caer al suelo porque hay una tela que los protege, que es resistente, amén, por lo menos lo suficiente para evitar que los mate. Sí, pero ellos creen que de esa manera le quitan el temor al niño porque el niño pierde el susto. Sí, yo no sé, porque a mí me empujan de 3 metros y antes de caer al piso me muero un infarto. ¿Sí? Pensá esto, ¿no? Tiran un bebé y ellos creen que de esa manera los ayudan a no tener temor. Eso es una creencia. Para ellos eso es fe. ¿Amén? ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? En la comunidad de Agoris, también en India, cuyos miembros alaban a Shiva, Tomás. ¿Sí? Mortal Kombat 3. Shiva. ¿Sí? Entonces, ellos aún practican el canibalismo. ¿Sí? Se comen los cuerpos de los fallecidos. Amén. ¿Sí? Solo porque ellos creen que es una forma de ayudarlos a entrar en la nueva vida. Pensa esto, milanesa de nalga de tío. ¿Sí? Hoy papillada, muchachos. Asado para todos. Asado para... La locura. Asado de la suegra. El
rechazado veces. No sé, ahí la pensaría 2 veces más o menos. ¿Sí? Entonces, en Indonesia, por ejemplo, es común en determinadas poblaciones de la tribu, amén, que las mujeres se corten una parte de los dedos cada vez que un miembro fallece. ¿Sí? Hasta la uña vamos bien, pero se cortan parte de los dedos, ¿sí? Y eso, según ellos, ¿no?, es una manera de tener a raya los espíritus de los antepasados. ¿Sí? Me corto los dedos para que la suegra no me venga a buscar a la noche y me tire la frazada. ¿Qué tiene que ver? Pero ellos creen en eso. ¿Sí? Entonces ellos creen y tienen fe en eso. Pero nuestra fe, gracias a Dios, amén, es pura y exclusivamente en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces cuando nosotros empezamos a ver cosas como esta, yo siempre llego a la siguiente conclusión. ¿No es más fácil creer en Cristo? ¿No es más fácil entregarle tu vida a Jesús? ¿No es más fácil hacer y obedecer lo que Dios te pide? Entonces, nuestra fe está compuesta por 3 factores. Primero, el intelectual. ¿Cuántos saben que la fe tiene un lado intelectual? ¿Sí? Obviamente, vos no podés creer en algo que no conoces. Y para conocer, ¿qué necesitas hacer? Leer, instruirte, aprender. ¿Sí? Entonces tiene un lado intelectual, tiene la fe también un lado emocional. Y la fe también tiene un lado voluntario, de tu voluntad. ¿Amén? Entonces, el lado intelectual, el emocional y la voluntad hacen que vos puedas poner en práctica ¿qué? La fe. Entonces, en primer lugar, quiero hablar acerca del elemento intelectual de la fe. La fe, hermanos, como hablábamos hoy en la mañana, ¿sí?, no es un salto ciego hacia la oscuridad. Viste que hoy en la mañana hablábamos de que mucha gente piensa que la fe es caminar a ciegas. Sí, voy a apagar todo, vendame los ojos, sino que yo voy a caminar por fe. Y puse un ejemplo muy básico. Hacé de cuenta que se corta la luz de todo, cosas de paz, que yo te vendo los ojos, te paro ahí en la rejita al costado, ¿sí?, con el pocito que hicimos ahí descubierto y te digo caminar. ¿Vos vas a caminar? Pastor cristiano, pero tonto no soy. ¿Sí? Porque yo te vendo los ojos con todo apagado, te digo caminá por Perón, vos caminás. ¿Sí, pastor? ¿Vos caminás? ¿Eso es fe? ¿Vos lo vas a hacer? ¿Amén? O que yo te digo, Oscar, ¿sí? ¿Vos crees en Dios? ¿Vos tenés fe? Sí, pastor, yo tengo fe. Bueno, dejá todo tu sueldo acá. ¿Y cómo? Ah, no sé. ¿Por fe? ¿Es lo que la Biblia dice? No. No es lo que la Biblia enseña. Entonces la fe, hermano, no es un salto ciego en la oscuridad. Incluso la fe ha sido erróneamente llamado un paso en la oscuridad con confianza. Si la fe, hermanos, es caminar en la luz de la palabra de Dios. La fe nada tiene que ver con la oscuridad. ¿Sí? Nada tiene que ver con el paso ciego, olvídate, ¿sí? Yo no sé cómo lo ve usted, pero es tremendamente inseguro dar un solo paso en la oscuridad. Un hombre podría estar al borde de un precipicio y con un solo paso podría perder su vida, ¿sí o no? Muchas iglesias enseñan esto como doctrina, ¿sí? Como explicamos, vos dejá tu sueldo, dejá tu camioneta, ¿sí? Dejá tu esposa acá que... No, gracias, paso. ¿Sí? La pastora, venga hermano que yo lo voy a ministrar sola en la oficina, porque mi esposo no quiere, venga, pase. No es lo que la Biblia enseña. Confíe hermana, soy la pastora. ¿Sí? ¿Vos confiás? ¿Sí? Porque el diablo es astuto. Entonces la fe, hermanos, debe estar basada en el conocimiento. Entonces, ¿en qué conocimiento? Porque esta es la pregunta del millón, ¿no? ¿Sí? Porque todos tenemos conocimiento, ¿sí o no? Pero ese es tu conocimiento que se basa en la fe. ¿En el conocimiento de qué? En la palabra de Dios. En ese conocimiento tiene que estar basada tu fe. ¿Sí? Entonces nadie puede creer en algo de lo cual no conoce. ¿Sí? Es como que yo te diga a vos, ¿no? Porque el abuelo de Jessica era un asesino con serial. No serial, con serial. ¿Sí? Era un asesino serial. ¿Un abuelo conoce al abuelo de Jessica?
¿Y por qué crees lo que yo te estoy diciendo entonces? ¿Se entiende la idea? ¿Amén? ¿Por qué nosotros creemos en Jesucristo? Porque yo no sé vos, pero yo lo conozco. ¿Sí? Yo lo conozco porque tengo una relación con el Señor Jesús. Pastor, usted está loco. Chocolate por la noticia. ¿Sí? Entonces yo conozco a Jesús. Hablo con Él todos los días. ¿En serio, pastor? ¿Qué tiene el WhatsApp? ¿Sí? Entonces, literalmente nadie puede creer en algo en lo cual no conoce. Uno no puede creer en una persona, amén, que es completamente desconocida. Y acá es donde está el fundamento de nuestra fe, que Cristo no es desconocido para nosotros. Todo lo contrario, Jesús es conocido. Amén. Sí, a Jesús lo conocemos. Creer algo sin conocimiento es imposible. Amén. Muchos de nosotros teníamos otras creencias, ¿no? Antes de venir a la iglesia. Hay gente, por ejemplo, cuando hablamos era, mira, creen en Gauchito Gil. Y ciegamente, ¿eh? Sí, pero ciegamente. Y vos le preguntás si saben por qué el Gauchito Gil murió. Y no te saben responder. No te saben responder. Ahora, si yo te pregunto a vos por qué Jesús murió. Ah, no sé, pastor. Pero te ganás una sesión intensiva de consejería, una semana entera en la oficina, sin café. Sin café. Si no me sabes responder eso. ¿Sí? Entonces la fe que se necesita para la salvación está basada en la mejor de las evidencias. ¿Amén? La mejor evidencia que vos tenés de Jesucristo es la palabra de Dios. Esa es la mayor evidencia que nuestra fe tiene. Romanos 10:17 dice así: así que la fe es por el oír. Y el oír por la palabra de ¿quién? De Dios. No por oír la mega, sino por oír a Teto Medina. ¿Viste el lío en el que se metió Teto Medina? Macanudo, ¿no? Macanudo Teto Medina. ¿Sí? No por oír a, ¿cómo se llama este que hacía Bendita en Canal 9? Beto Casella. ¿Sí? No por oír a Beto Casella. ¿Amén? No por oír a la nata. ¿Sí? No por oír al cura. Chiste interno. Tengo fotos de mi hermano escuchando la misa en San Miguel. Sí, terrible eso. Sí, entonces la fe, hermano, dice la Biblia que es por el oír la palabra de Dios. Entonces necesitamos conocer el Evangelio a fin de creer en Cristo como nuestro Salvador. Ese es el primer factor, el intelectual. El segundo factor es el elemento emocional de la fe. Sí, entonces este elemento es visto a veces en el gozo que acompaña nuestra vida desde la primera vez que nos percatamos del amor de Dios. Yo te digo la verdad, había escuchado muchas veces del amor de Dios. Muchísimas veces del amor de Dios. Años escuchando desde un púlpito acerca del amor de Dios. Pero ¿sabes cuándo experimenté el amor de Dios? Cuando tomé la decisión de salvarme. Ahí experimenté el amor de Dios. Entonces desde ese momento algo empezó a acompañar mi vida. ¿Qué es lo que conocemos como el gozo del cristiano? Tenemos pruebas, dificultades, problemas, necesidades, pero así todo encontramos un gozo en hacer la voluntad de Dios. Un gozo en venir a la iglesia. ¿Sí? Ese gozo es lo que la gente llama hipocresía. Pero no es hipocresía, es gozo. Hermano, yo puedo tener 50 millones de problemas, pero cada vez que pienso en el amor de Dios, algo pasa en mi corazón. ¿Sí? Entonces, este gozo está ilustrado por la experiencia del pueblo de Dios. Está escrito en Salmo 106:12, dice así: entonces creyeron a sus palabras. El término creer, ¿qué es? Fe. ¿Sí? Entonces creyeron a sus palabras y cantaron su alabanza. ¿Sí? Hoy la alabanza se ve espectacular, ¿no? A la mañana también, el miércoles también. Sí, los hermanos decían: pastor, qué bueno ese enroque que hizo. A ver, salía a la oficina y los veía todos allá en reunión de consorcio en la puerta el miércoles. Y Dios me dijo: ahora. Fui y le dije: bueno, Marce, dirigí vos, Luis, vos vas a hacer la ofrenda, vos arriba. Se despertaron todos, ¿viste? Pero Dios se mueve así. Entonces es importante que entendamos que desafortunadamente muchas veces
La emoción del gozo es esporádica, es por un tiempo, pasa, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos en el versículo 12 el pueblo de Dios cantando alabanzas a Dios, pero en el versículo 24 y 25 es como se involucra la incredulidad. Mira lo que dice: no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas y no oyeron la voz de Dios. ¿Sí? Cuando uno murmura o cuando uno habla mal de otra persona, tenga razón o no tenga razón, ¿sí? ¿Es porque está ¿qué? ¿Gozosa por esa persona? Como mínimo está en desacuerdo, pero como mínimo, ¿sí? Hoy viene una persona y me dice: pastor, ¿sabes qué? Estuvo Pepita en mi casa. Ah, sí, le digo. ¿Qué estaba haciendo Pepita en tu casa? Vino a hablar mal de usted. Y yo me dice: yo no se lo quería contar, pastor, para que usted no se ponga mal. A esta altura. ¿Sí? A esta altura. No se lo quería contar, pastor. Le digo: mirá, vamos a hacer una cosa. Porque Pepita es familiar de ella. Y obviamente, ¿no? Cuando un familiar viene a tu casa a hablar mal de una persona que por lo menos vos le tenés un aprecio, te pone mal. ¿Sí? Es como que Débora vaya a la casa de Vivi y Marce a hablar mal de Oscar. Va a terminar la mecha. Vivi y Débora. Va a terminar en la mecha. ¿Sí o no? Se van a poner mal. Amén. Entonces el punto es este. Entonces yo abro la palabra de Dios y le muestro a esta hermana lo que la murmuración hace. Porque muchas veces, viste, está bien, perdimos el gozo, nos enojamos, todo lo que vos quieras, pero la murmuración, hermana, tiene consecuencias. ¿Sí? ¿Cuántos leyeron Éxodo capítulo 14? Números capítulo 12. ¿Sí? Que habla de la murmuración de María y de Aarón contra quién? Contra Moisés. Ahora, Moisés, ¿qué función cumplía en el pueblo de Dios? Era su pastor. ¿Sí? Primer punto, era su pastor. Segundo punto, María tenía razón en murmurar. Sí. Porque Moisés pecó. ¿Sí? ¿Qué hizo Moisés? Agarró una mujer cusita de la tribu de Cus, que nada tenía que ver con el pueblo de Dios, como su esposa. Cuando Dios le dijo, el pueblo hizo. Entonces, obviamente, María, que en ese momento era profeta, tenía una función en el pueblo, ¿sí? Tenía una función en el pueblo, empezó a murmurar contra su pastor. ¿Qué le pasó? Yo te voy a decir lo que pasó. Bajó Dios del cielo y le dio la medalla de plata a la mejor cristiana de la iglesia. ¿Pasó eso? Bajó Dios del cielo, ¿sí? Y lo metió al pastor en la oficina y le dio consejería sin café. ¿Hizo eso Dios? Bajó Dios del cielo y la iluminó a esta hermana y le dijo al resto de la congregación: háganle caso. ¿Hizo eso Dios? ¿Sabes qué hizo Dios? A María la agarró lepra. Y vos me decís: che, qué injusto que es Dios. No, Dios no es injusto. Dios te dice que la murmuración es pecado, que el pecado tiene consecuencias. Pero tengo razón. Tener razón no te da derecho. Tener razón no te da derecho. Amén. Y eso es importante de entender. Tener razón no te da el derecho ni justifica. Entonces, cuando vos dejas de creer en la palabra de Dios, quiero decirte algo. Dios le dijo a María que era pecado. No es que Dios no le dijo nada, no es que María no sabía. Y este es el punto, hermano. Si vos tenés fe, ¿cuándo tienes fe en Dios? Vos tenés que creer lo que Dios te dice. Y si Dios te dice, no importa si tenés razón o no, Dios te lo está diciendo. Si Dios te lo dice, hermano, vos tenés que creer en lo que Dios te dice. Y cuando vos dejás de creer en la palabra de Dios, cuando vos dejás de tener fe, perdés el gozo y la alegría de la salvación. ¿Vos te pensás que se divirtió mucho María leprosa? No, yo te puedo asegurar que no. Incluso María fue alejada del campamento, fue alejada de la iglesia, fue separada. ¿Por qué? Porque estaban contaminando a la gente de la iglesia. Amén. Es importante que vos entiendas esto, porque Jesús describió
a las personas que dejan de tener fe. Marcos 4, 16, 17. Dice así: estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, dice la Biblia. Amén, luego tropiezan. Entonces, para que la fe funcione de manera correcta, tiene que haber un orden. Y el orden es el siguiente: las emociones o los sentimientos deben mirar y seguir consecuentemente a la fe, ¿sí? Que tiene su vista puesta en ¿quién? En Jesús. Este es el orden correcto. Tus emociones y tus sentimientos. ¿Cuántos tienen emociones? ¿Sí? ¿Cuántos tienen emociones? Todos. ¿Sentimientos? ¿Sí? ¿Y está mal eso? ¿Es pecado? ¿Te vas a ir al infierno? Normal, es normal. Si vos no tenés emociones, si vos no tenés sentimientos, sos un robot. ¿Sí? Un aparato. Bueno, hay unos cuantos aparatos con emoción y sentimiento y todo. ¿Sí? Ese es otro sermón. Me quiero desviar. ¿Sí? Eso está bien. Es necesario. Somos seres humanos. Todos tenemos emociones y sentimientos. Eso no es el problema. El problema es cuando tu fe sigue a tus emociones y a tus sentimientos. ¿Sí? Porque cuando estés emocionado, vas a venir, vas a hacer la voluntad de Dios, te vas a congregar todos los servicios, vas a diezmar. Wow. Sí, pero cuando dejes de estar emocionado, ¿qué va a pasar con tu diezmo? No tengo la emoción de dar. Como si dar es una emoción. Dar no es una emoción, Dar es una convicción. Es una convicción. Yo estoy convencido. Como hablábamos hoy, la fe es convicción. Yo vengo a la iglesia porque estoy convencido que es la casa de Dios. Y nadie me mueve de lo contrario. ¿Sí? No, porque el templo está hecho por nombre. Y sí, alguien tuvo que venir a poner la cuchara de venir acá. ¿Sí o no? Es lógica. Amén. Entonces, para que la fe funcione tiene que ser de esta manera. El orden es el siguiente: tus emociones y tus sentimientos tienen que seguir tu fe, y tu fe tiene que estar puesta en Jesús. Hoy es triste, pero muchas personas tienen sus prioridades al revés. Entonces, mientras el orden esté correcto, hermanos, todo va a ir bien. Pero en el momento en que la fe le da la espalda a Jesús y empieza a seguir a las emociones, es cuando todo corre riesgo. ¿Sí? Y este es el elemento de la fe, que también incluye una aprobación de la mente. Marcos 12:32 dice: bien dicho, maestro, respondió el hombre, tienes razón al decir que Dios es uno solo y que no hay otro fuera de él. ¿Sí? Acá tenemos un fariseo, un religioso, que viene y le hace una pregunta a Jesús. ¿Sí? Y Jesús se la responde. Entonces, ¿cómo reacciona esta persona? ¿Sabes qué, Jesús? Tienes razón. ¿Está qué? Aprobando la enseñanza. ¿Sí? Ahora yo quiero darte una revelación, y esto es importante. ¿Jesús se equivoca? ¿Eso qué significa? Que Jesús siempre tiene razón. Siempre. ¿Sí? Entonces, porque muchas veces, ¿viste? Leemos la Biblia y bueno, pastor, si la fe tiene un punto en el cual yo puedo aprobarla o desaprobarla, entonces esto quiere decir que si Jesús dice esto, yo me fijo si lo apruebo o no lo apruebo. Hermano, eso no es así. La fe tiene un punto de aprobación. ¿Sí? Vos decidís creer o decidís, esa es toda la aprobación que vos tenés en cuanto a la palabra de Dios. Pero eso no significa que Jesús esté... Bueno, Jesús no se equivoca. Jesús no se equivoca nunca. ¿Sí? No se equivoca nunca. Entonces se supone que como creyentes nosotros aprobamos toda la verdad de Dios. ¿Sí o no? Porque creemos en Jesús. Y si Jesús no se equivoca y Jesús dice algo, yo como creyente creo toda la verdad de Dios. Toda. ¿Sí? Yo creo desde Génesis que la serpiente habló. ¿Sí? Si no, llama a tu suegra y te va a contar rápido.
creo que la serpiente habló. Yo lo creo, hermano, usted lo cree. Yo lo creo. ¿Sí? Yo creo que Moisés obedeció a Dios y tocó el mar rojo y el mar rojo se abrió en Dios. En dos, yo lo creo. ¿Amén? Yo creo en el diluvio. Sí, hermano, pastor, somos grandes, pastor. ¿Cómo me va a venir con esa palabra? Hermano, no hay ninguna pavada, Yo creo que Elías fue alimentado en el desierto por los cuervos. Qué linda imagen, ¿no? Un pico todo putrefacto, un cuervo creyendo un pedazo de carne de Elías. Yo creo que Dios lo guardó a Elías, ¿o no? Ay, no, pastor, yo si no hiervo las cosas, no me sense. No me entonces. ¿Sí? Entonces, déjame decirte, hermano, si vamos a creer algo, vamos a creer todo. ¿Sí o no? ¿Creer a medias tiene algún objetivo? Y eso de fe a medias. Hay cosas que las creo y cosas que no las creo. No, yo, Nicolás Andrés Emenegil, no, Nicolás Andrés Sandoval. ¿Sí? Creo toda la verdad de Dios. Entonces se supone como creyentes, esta es una verdad. Y como probamos y la creemos, la aplicamos en nuestra vida. Hay creyentes, ¿sí?, que creen y aprueban solo lo que ellos creen. Y andamos arrancando hojas, ¿viste? Malaquías 3:10. No, esta hoja no me gusta. Mateo 6. No, esta hoja tampoco. ¿Sí? Primera de Corintios 7, que habla de los problemas del matrimonio. No, mi matrimonio es perfecto, no la necesito. ¿Sí? Y arrancamos, ¿viste? Apocalipsis, pastor, ni lo leo, me da una miedita. Sí, ni la leo. Una miedita me da. Entonces la fe, hermano, no se trata de lo que vos apruebes o no. Se trata de creer lo que Dios dice. Y por último, quiero hablarte acerca del elemento voluntario. ¿Sí? Que es cuando tu voluntad entra en acción. Después de saber lo que Cristo ha prometido, después de aceptar la verdad de esa promesa, entonces la fe se extiende a apropiar esas promesas. ¿Sí? ¿Cuántos saben lo que es apropiación? Más en Argentina, ¿no? Tenemos claro lo que es la apropiación en Argentina. ¿Sí? Si no, votarlo más que de nuevo. Entonces, el conocimiento en sí no es suficiente. Un hombre puede tener el conocimiento de que Cristo es divino y aún así rechazarlo como Salvador. ¿Sí o no? Si yo le pregunto al ferretero de la esquina si él sabe quién es Jesús, ¿vos creés que él no sabe quién es Jesús? Sí. Pero, ¿lo aceptó como Salvador en su vida? No. Hace unos días invitamos al vecino a la iglesia. ¿Sabe qué dijo el vecino? No, a ver si me convence. Así dijo, ¿o no va a ser? No, a ver si me convence. ¿Sí? Acepta el pan, no sé si necesita. Por fe. Amén. Entonces, literalmente un hombre puede tener el conocimiento de que Cristo es divino y aún rechazarlo. El conocimiento afirma la realidad de estas cosas, pero no lo acepta ni la rechaza. El aceptar, ¿sí?, muchas veces no es suficiente. Hay un asentimiento de la mente que no expresa una redención del corazón. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Que tu mente puede estar convencido de que Jesús es Jesús, pero si tu corazón no lo acepta, no hay redención. ¿Sí? Sí, yo sé que Jesús existe. Sí, yo sé, el barba. Sí, el de arriba. Sí, el todopoderoso. Odín. Miren, empiezan a poner nombre. Imanshah. ¿Sí? Le ponen cada nombre. ¿Amén? ¿Sí? El otro día pasamos por una santería con mi esposa y tiene una estatua de un loco vestido de traje. ¿Cómo se llama la estatua esa? No, ojalá. Bueno, no me acuerdo. ¿Sí? Entonces ahí está la estatua, vestido de traje, y le digo, ¿y ese quién es? ¿Ese maruchón quién es? ¿Viste? Me dice, no, ese es para ellos es Dios. ¿Sí? Porque tiene otro nombre. ¿Cómo? Oyalá. Oyalá con Oyalá. Oyalá.
esas cosas, pastor, más respeto con esas cosas, a ver si me vienen a tirar de las patas. Y de paso buscando las uñas se vienen a tirar las patas. ¿Amén? ¿Sí? Entonces es importante que entiendas esto, porque alguien dijo que la fe sabe caminar. ¿Sí? La fe es el alma saltando para abrazar las promesas de Dios. Entonces, esta fase de la fe está comprendida por dos elementos. Primero, ¿sí?, es la redención del corazón. Porque déjame decirte algo, si tu corazón no es rendido a Dios, si vos no rendís tu corazón a Dios, ¿sí?, no va a haber redención en tu vida. Vos podés creer todo lo que vos quieras en Dios. Porque hay gente que cree en Dios, pero no le ha rendido su corazón. ¿Y cómo vos te das cuenta de que su corazón está rendido? Porque un corazón rendido cree toda la verdad de Dios. Toda. Proverbios 23, 26. Dame, hijo mío, tu corazón. Miren tus ojos mi camino. Pensá esto. Dame, hijo mío, tu corazón. ¿Sí? Jesús no te pide la mente. Jesús dice, dame tu mente. No. ¿Qué te pide Jesús? Corazón. Dame tu corazón. ¿Sí? Jesús no te pidió la billetera, ¿te la pidió? No. Te dio la opción incluso de si vos querés. ¿Amén? Ofrendar. Y te dio como mandamiento apoyarlo. Pero Jesús no te pidió la billetera. ¿Amén? Entonces a mí me han contado historias de personas que han puesto en el alfolí anillos de oro. ¿Sí? Han puesto en el alfolí la llave de su auto. Han puesto en el alfolí cadenitas de oro. ¿Sí? Las alianzas. Acá no pasó. No sé en dónde. Acá todavía no pasó. ¿Amén? Entonces Romanos 10:9 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Esta es la segunda o el segundo factor. La apropiación de Cristo como Salvador. ¿Sí? Esta es una verdad. Si vos querés ser salvo, vos tenés que apropiarte de la promesa de salvación. ¿Qué es apropiarse? Tomarlo para tu vida. Lo tomo, pastor, lo recibo. ¿Sí? Tomarlo, recibirlo. Esto sí lo tenés que tomar y recibirlo. ¿Sí? Entonces esta verdad bíblica expresa el pensamiento de rendirse al Señor o al señorío de Jesús con toda tu vida entera. La apropiación de Cristo como Salvador significa recibir plenamente todo lo que Él ha hecho en el Calvario por la redención de tu alma. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esto ilustra la importancia o lo importante de la verdad de que la salvación es recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador. ¿Sí? No es suficiente creer que Jesús murió. No es suficiente eso, porque mucha gente sabe que Jesús murió y cree que Jesús murió, pero no lo han hecho propio para su vida, no se han apropiado de ese sacrificio, no tienen a Jesús como su Señor y Salvador, saben que murió por nosotros. ¿Amén? Sí, entonces es verdad que murió por todos. Eso es una verdad. ¿Cuántos saben que es verdad? Jesús murió por todos. ¿Sí? Pero hay un condimento que es especial, que vos debés individualmente aceptarlo como tu Salvador, para que sea tu Salvador. Aunque vos sepas que murió o creas que murió, no es suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? El agua. El agua es provista para todos, ¿sí o no? Pero si vos no te tomás el trabajo de consumir el agua, ¿qué va a pasar? Muy simple. Y ahí lo entendemos, ¿o no? Con Jesús es igual. El aire, ¿sí? O el oxígeno. Dios lo ha provisto ¿para quién? Para todos. Pero ¿qué pasa si vos no respirás? ¿Amén? ¿Sí? Es el chiste. Aprovechando. ¿Sí? Entonces el aire, hermano, se ha provisto para todos, pero vos debes respirar. Sí, pastor, pero respirar es un acto involuntario. A veces. ¿Sí o no? A veces. Hay veces que te cuesta respirar y que tenés que hacerlo. Y ahí lo haces consciente.
ahogó alguna vez? ¿Sí? Yo me acuerdo una vez, uno de mis hermanos se ahogó con un pedazo de carne. ¿Sí? O sí, el pedazo de carne. Un poquito de hambre tenía. Y no podía respirar. ¿Sí? Me acabo de acordar de otra. ¿Sí? En mi casa en Suárez, el baño tiene dos entradas. Tiene una entrada por la pieza matrimonial y una entrada por la pieza de mis hijos. ¿Sí? Al mismo tiempo, yo puedo entrar por la pieza de mis hijos y puedo salir. Está todo conectado. Hay todo un circuito. ¿Sí? Por cualquier puerta que vos entres, terminás en el baño. Está genial eso, ¿no? Obviamente tiene que estar limpito el baño. ¿Sí? Ahí está mamá trabajando. ¿Sí? Obviamente está cerrado, tiene sus puertas, no es que vos entras. ¿Sí? Todo depende de todo. Obviamente la cocina no está conectada con el baño. Está claro eso, ¿no? No es que vos comés y al mismo tiempo. ¿Sí? Entonces en un momento mi esposa estaba limpiando la pieza matrimonial y Yara estaba comiendo en la cocina. Valía la redundancia. No estaba en el baño. Claro, hermano. ¿Sí? Estaba en la cocina. Y se ahoga. Mi esposa escucha que la nena se ahoga. Era chiquitita, tenía 5 años. 5, 6, bueno, chiquitita. ¿Sí? Y la escucha que se ahoga. ¿Viste? Y mi esposa corre para un lado y la nena corre para el otro. Pero no rosada. Los tres chiflados. Y corrían, y corrían, y corrían, y la nena estaba ahogada. Si en un momento se le conectaron dos neuronas. ¿Sí? Gloria a Dios. Y mi esposa le grita, quédate quieta. Imagínate la nena. Quieta, ¿viste? Pero llega mi esposa y con todo su amor le acarició la espalda. Sale un pedacito de carne con el pulmón y todo. ¿Sí? Entonces esta es una verdad. Hermano, nosotros necesitamos hacer una entrega individual de nuestra alma a Cristo. Voluntaria. ¿Qué quiere decir voluntaria? Propia decisión. Propia decisión. Propia decisión. Esto es una verdad. Todo lo que hacemos en la iglesia, hermanos, es voluntario. Acá no hay nada por obligación. Hermano, yo amo a mi pastor. Mañana vamos a hacer una despedida. ¿Sí? Mañana vamos a ir hasta Suárez, vamos a estar tiempo con él. ¿Sí? Amo a mi pastor. Yo hace 10 años que decidí estar en sujeción a mi pastor. Lo decidí yo. Es una decisión personal propia. ¿Sí? Voy a cumplir 10 años que estoy casado con mi esposa. Es una decisión. A mí mi esposa no me obligó. ¿Sí? Se ríe. Usted la escucha, ¿no? Para mí me hizo una macumba, algo así, pero yo sé que no. Yo sé que en otra vida es una posibilidad. Amén. Ella dice que no me hizo ningún gualicho, pero no sé. Amén. Entonces, yo soy pastor porque decidí voluntariamente ser pastor. Escuché la voz de Dios, como dice en Isaías, amén, capítulo 8. ¿Sí? ¿Quién irá por nosotros? Yo escuché esa voz en una conferencia. Fue mi tercera conferencia. Escuché esa voz de Dios en una conferencia y yo levanté la mano y dije, Señor, heme aquí. Acá estoy. Amén. ¿Sí? Voluntariamente. Lo mismo es con tu salvación. Jesús hizo todo lo que vos necesitabas para ser salvo. Ahora vos necesitas rendir tu voluntad a Él. Y decirle, Señor, acá estoy. Hermano, yo no me arrepiento, Y si lo tengo que volver a hacer, lo hago. ¿Sí? Lo de casarme no es nada. ¿Sí? Es importante que entiendas esto. Hay una parte de la fe que involucra tu voluntad. Y es esa parte en la que nosotros necesitamos rendir a Dios. ¿Sí? Ahora, rendir tu voluntad no significa que vas a ser un robot. ¿Qué significa rendir tu voluntad? Que voluntariamente vas a disponer tu corazón y tu vida para hacer lo que Dios te pide. Eso significa rendir tu voluntad. No ser un robot, ¿sí? Un esclavo del pastor. Amén. No se trata de eso. Se trata de fe. ¿Amén? Vamos a hacer algo más. Por favor, cerrar tus ojos, inclinar tu rostro y enseñarte respeto y reverencia delante de la presencia de Dios.